Mi esposo me engañó con su fisioterapeuta. Ahora me hice su mejor amiga, pero lo que ella no sabe es que estoy preparando la venganza más fría y calculada de su vida. Me llamo Camila, tengo 31 años y tenía lo que pensaba que era una vida ideal, un trabajo que me encantaba, una casa cálida y un matrimonio que parecía salido de una película romántica. Pero de un día para otro, Javier, mi esposo, que suele ser calmado y disfruta de sus tardes con una cerveza helada frente al televisor, empezó a actuar diferente. Un momento era el clásico fanático de la tele con su bebida en la mano y al siguiente cambió el control remoto por pesas y se lanzó al gimnasio con una energía que nunca le había visto. Sinceramente, me dejó desconcertada. No era un simple. Voy a ejercitarme un poco para bajar unos kilos. No, Javier parecía estar preparándose para una competencia mundial o algo por el estilo. Iba al gimnasio los 7 días de la semana, a veces hasta 2 veces al día. Lo primero que me hizo sospechar fue cuando empezó a salir a entrenar a horarios raros. Tengo que aprovechar esta motivación, decía con un brillo extraño en los ojos, algo casi frenético que no le conocía. El hombre que antes se reía de mis sesiones de yoga ahora hablaba sin parar de batidos proteicos, músculos más fuertes y días de recuperación como si hubiera nacido para eso. Hasta su ropa cambió. Dejó atrás las camisetas gastadas y los pantalones viejos de la universidad por prendas deportivas modernas y caras. Incluso empezó a usar un perfume nuevo, uno que olía a juventud y energía, más propio de un entrenador atlético que del hombre con el que me casé. Intenté charlar con él sobre esta obsesión repentina. Quería saber si algo lo estaba empujando a cambiar tanto. Era una crisis por la edad. Se sentía mal consigo mismo. Pero cada vez que sacaba el tema, él lo esquivaba con un beso rápido en la mejilla y un solo quiero estar sano, cariño. Sus respuestas eran vagas y sus ojos se apartaban demasiado rápido, como si escondieran algo que no podía descifrar. No eran solo los cambios en su cuerpo, aunque eso también era evidente, se volvió más distante, más reservado. Su celular, que antes dejaba tirado en cualquier lado, ahora siempre estaba boca abajo. Empecé a anotar cargos en nuestros estados de cuenta, compras en tiendas deportivas de lujo, equipos caros y suplementos que no sabía que necesitaba. El Javier que conocía, el que prefería pedir una pizza los viernes antes que perderse una noche relajada, ahora vivía obsesionado con dietas bajas en carbohidratos y preparar comida los domingos. Y luego estaban las llegadas tarde. El gimnasio estaba a solo 10 minutos en carro, pero él desaparecía por horas. El tráfico estaba imposible, decía. Me crucé con un amigo y tomamos un batido. Al principio, sus excusas parecían creíbles, pero con el tiempo se volvieron frágiles, como papel que se deshace al tocarlo. La calidez en su voz se apagó y entre nosotros creció una distancia que no podía ignorar más. Fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar en mi cabeza, formando una imagen que no quería aceptar, pero que no podía dejar de mirar. Mi esposo, el hombre que juró estar conmigo hasta que el cabello se nos pusiera gris. Se estaba alejando, convirtiéndose en alguien que no reconocía con cada visita al gimnasio. Ese día, mi instinto no me dejaba en paz. Las dudas susurraban en mi mente y un presentimiento inquietante se volvió demasiado fuerte para pasarlo por alto. Así que hice algo que nunca imaginé. Decidí seguir a Javier. Me convencí de que era para calmar mis nervios, para probarme que estaba equivocada, que todo esto era solo mi imaginación. Pero en el fondo, una parte de mí temía estar en lo cierto. Estacioné mi carro unas filas detrás de donde él siempre dejaba el suyo en el gimnasio. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta mientras lo veía bajar de su auto con su bolsa de deporte al hombro. Pensé en lo ridículo que era esto. Espiar a mi propio esposo como si fuera una detective de televisión barata. No era algo que debería estar haciendo un miércoles por la mañana, pero ahí estaba, escondida con una gorra de béisbol cubriéndome los ojos, deseando con todas mis fuerzas estar equivocada. Entonces apareció Paula, su fisioterapeuta. La reconocía de inmediato de la fiesta navideña que Carlos organizó el año pasado. Era imposible olvidarla con esa sonrisa deslumbrante y una energía que parecía atraer a todos como un imán, incluido al parecer a mi esposo.
Los observé desde mi escondite con el corazón cayendo a pedazos mientras se encontraban cerca de su carro, no muy lejos de donde yo estaba agachada. Sus sonrisas relajadas no me prepararon para lo que vino después. Fue un instante, pero se sintió eterno. Miraron a su alrededor con cuidado, como si temieran que alguien los viera. Y entonces Javier se inclinó y la besó. No fue un saludo amistoso ni un roce casual. Fue un beso intenso, lleno de pasión, del tipo que no das a cualquiera. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Desde mi carro, con la ventana cerrada, mis manos temblaban y un nudo apretaba mi garganta. Destrozada, no alcanzaba a describir cómo me sentía. Traicionada, hecha pedazos, engañada, todo eso y más me ahogaba mientras los veía. Regresé a casa manejando como en trance, mi cabeza dando vueltas y mi corazón destrozado. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, sin sospechar la tormenta que rugía dentro de mí, hice algo que nunca creí que haría. Tomé su celular, que había dejado tirado en la mesita de noche como si nada. Su descuido era otra puñalada en mi espalda. La pantalla se encendió y ahí estaba todo, tan claro como la luz del día. Mensajes de Paula, escritos con una naturalidad que dolía, como si fueran dos amantes que se conocían de siempre. Cada palabra me atravesó, confirmando lo que más temía. Espero que tu esposa no sospeche nada, decía uno. Tenemos reglas estrictas sobre no involucrarnos con clientes y prefiero evitar problemas en el trabajo. Pero te quiero mucho, cariño. ¿A qué hora llegas después de nuestro entrenamiento hoy? ¿Qué te parece si almorzamos en nuestro restaurante favorito? Tienen platos sin gluten y bajos en carbohidratos que son deliciosos. Leer eso fue como hojear un libreto de una vida en la que yo ya no tenía lugar. ¿Cómo pudo Javier hacer esto? ¿Cómo pudieron los dos? Paula sabía que yo existía, pero eso no la detuvo y él tampoco se frenó. Dejé el celular en su lugar, mis manos temblando, mi mente revuelta con furia, dolor y una sensación abrumadora de haber perdido algo que no volvería. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cómo había estado tan ciega? Esas preguntas me persiguieron toda la noche, manteniéndome despierta mientras estaba acostada junto al hombre que juró amarme y protegerme, ahora un extraño en nuestra propia cama. Solo logré leer unos pocos mensajes antes de rendirme. Era demasiado repulsivo. No quería que Javier notara algo raro si se despertaba y iba al baño. Dejé el celular de Javier en la mesita de noche, mis manos todavía temblando con una mezcla de rabia y dolor. Acostarme junto a él fingiendo que dormía fue una tortura. Quería despertarlo de un sacudón, exigirle respuestas o, mejor aún, gritar hasta que mi voz se apagara. Cualquier cosa que liberara el huracán de emociones que me consumía por dentro, pero en el fondo sabía que eso no me llevaría a ninguna parte. Javier siempre tenía una excusa lista, una historia bien armada para salir del paso. Era un experto con las palabras. Ahí, en la oscuridad, entendí que necesitaba un plan, algo que dejara al descubierto todo su engaño, no solo para mí, sino para él también. Quería que sintiera una parte del dolor que me había causado, pero no con gritos ni lágrimas impulsivas. Esto tenía que ser calculado, un golpe que lo alcanzara donde más le doliera. Pasé el resto de la noche pensando, armando ideas en mi cabeza, cada una más elaborada que la anterior. Quería ver por mí misma la maraña de mentiras en la que estaba atrapada. Tal vez incluso reunir pruebas para darle la vuelta a su traición. Cuando por fin decidí qué hacer, la mañana llegó con una calma extraña. Javier se fue al trabajo con un beso rápido que ya no tenía calor y yo sentí una mezcla de nervios y decisión firme. Estaba lista para actuar. El trayecto al gimnasio pasó como en una nube, mi mente dando vueltas con lo que estaba a punto de hacer. Estacioné en el mismo lugar donde días antes había visto a Javier y Paula juntos. Mis manos estaban firmes en el volante, mi determinación sólida como roca. Había practicado lo que le diría a Paula, cómo la enfrentaría y luego la delataría ante su jefe. Parecía simple entrar, destapar su aventura, ver su cara desmoronarse. Fácil y gratificante. El gimnasio estaba lleno de la gente habitual de la mañana, todos metidos en sus ejercicios, con auriculares puestos ajenos al mundo. Vi a Paula casi de inmediato.
Su energía vibrante era imposible de ignorar mientras charlaba y reía con un cliente. Verla tan relajada, tan sin preocupaciones, avivó mi fuego interior. Me acerqué con pasos decididos, lista para soltarle todo, pero justo cuando estaba a punto de hablar, algo inesperado pasó. La clienta de Paula, una señora mayor que reconocí de algunos eventos del vecindario, perdió el equilibrio en la caminadora. Paula reaccionó rápido, sosteniéndola para evitar que cayera, y manejó todo con una calma y cuidado que me dejaron boquiabierta. Fue profesional, atenta, totalmente opuesta a la imagen de una rompehogares que yo había construido en mi cabeza. Por un segundo, el gimnasio se quedó en silencio, mientras otros entrenadores y clientes corrieron a ayudar. Paula tomó el control, asegurándose de que la señora estuviera bien antes de cualquier otra cosa. Cuando todo se calmó, ella se giró y sus ojos se cruzaron con los míos. Seguí caminando hacia ella, mi plan original todavía ardiendo en mi pecho, pero ahora con una capa de duda que no esperaba. Me saludó con una sonrisa brillante, tan sincera que casi me deslumbró. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?, dijo, su voz cálida y amable, sin tener idea de quién era yo. La ironía era perfecta, casi cómica. Hice una pausa. Las palabras que había preparado pesaban en mi lengua como piedras. Entonces, mi plan dio un giro. En lugar de atacarla como había imaginado, dije, sí, estoy buscando una entrenadora personal, podemos charlar. Me contuve justo a tiempo, antes de revelar que no era una clienta cualquiera, sino la esposa del hombre con el que ella estaba. Paula sonrió más amplio. Claro, sentémonos y hablemos de lo que necesitas, respondió claramente contenta de tener una nueva alumna. Después de esa cita falsa, salí del gimnasio con una sonrisa pequeña asomando en mi cara. La situación era tan irónica que casi me hacía reír. Paula, la mujer que sin saberlo estaba destrozando mi matrimonio, ahora iba a ser mi entrenadora personal. Mientras me alejaba, pensé en nuestro próximo encuentro. Si tan solo supiera quién soy de verdad y el propósito escondido detrás de mi actitud amistosa. Nuestra primera sesión de entrenamiento fue una mezcla rara para mí, incomodidad por dentro y pura profesionalidad de su parte. Paula estaba llena de sonrisas, mostrándome ejercicios y ajustando mi postura con toques suaves aquí y allá. Era extraño actuar como una clienta cualquiera, cuando en realidad sabía demasiado sobre su relación secreta con Javier. A medida que las semanas se convirtieron en meses, esas citas en el gimnasio se volvieron rutina en mi vida. Paula empezó a contarme cosas sobre ella, sus sueños, su día a día, lo más irónico, los problemas que había tenido con amores del pasado. Cuanto más me abría su mundo, más mezclados se volvían mis sentimientos. No era solo la otra mujer en la vida de mi esposo, era alguien con sus propias vivencias y batallas. Lo nuestro fue creciendo más allá del gimnasio. Tomar un café después de una sesión agotadora se volvió algo habitual. Nos reíamos con nuestras tazas en la mano, hablando de momentos torpes en el entrenamiento o discutiendo cuál era la mejor barra de proteínas. Los fines de semana a veces salíamos a ver tiendas mirando ropa en los estantes, bromeando y dándonos consejos de estilo como si fuéramos amigas de toda la vida. Durante todo ese tiempo yo estaba cambiando. La fuerza que ganaba con los ejercicios era solo una parte. Emocionalmente me estaba volviendo alguien diferente, más dura, más tranquila y de algún modo más capaz de entender las cosas. Paula, sin saberlo, estaba moldeando una versión más fuerte de mí, no solo en el cuerpo, sino en el alma, dándome una determinación que no tenía antes. Cada sorbo de café, cada risa que compartíamos, me hacía pensar en cómo terminaría todo esto. Revelarle quién era realmente y por qué estaba y rompería lo que habíamos construido o nos liberaría a las dos de las mentiras que nos ataban. Esas preguntas me rondaban, pero las aparta enfocándome en el momento, en la fuerza que estaba descubriendo y en el juego complicado de amistad y engaño que estaba tejiendo. Era como mover piezas en un tablero emocional, cada paso pensado con cuidado. Mientras tanto, Javier no podía evitar notar cómo estaba cambiando. No era solo lo físico, los brazos más firmes, la espalda recta, la ropa que ahora me quedaba un poco más holgada en la cintura. Era algo más profundo.
Había un brillo nuevo en mi mirada, una chispa que no veía en mí desde hacía mucho. Algo que le recordaba a la mujer de la que se enamoró, pero ahora más valiente, más segura. Cada vez que mencionaba a mi nueva amiga, esa entrenadora misteriosa que me estaba ayudando a redescubrirme, veía en sus ojos una mezcla de curiosidad y desconfianza. Nunca le dije que era Paula. Por supuesto. Mantenía todo vago, dejando caer detalles sueltos para mantenerlo inquieto. Es increíble, tan motivadora, decía con naturalidad mientras cenábamos, observando cómo su cara pasaba de interés a una sombra de preocupación. No era parte de mi plan original, pero no voy a mentir, me encantaba ver cómo eso lo afectaba. La curiosidad de Javier por mis cambios trajo algo que no esperaba, pero que disfruté. Empezó a alejarse de Paula. Tal vez mi independencia lo ponía nervioso o quizás la culpa lo estaba carcomiendo, temiendo que sus secretos salieran a la luz. Mientras yo abrazaba esta nueva versión de mí misma, los mensajes de Javier se hicieron menos frecuentes. Sus noches largas se acortaron y cuando hablaba del gimnasio sonaba más a obligación que a entusiasmo. Tal vez mi seguridad lo intimidaba, o quizás el remordimiento lo estaba alcanzando, haciéndole temer que sus propios secretos se descubrieran. Paula, por su lado, no parecía notar el cambio en él. Con Javier dando un paso atrás, ella tenía más tiempo libre y ese tiempo lo pasaba conmigo. Nuestra amistad crecía con cada día, pero también lo hacía la lucha dentro de mí. Las líneas entre el engaño y un cariño real se volvían borrosas, dejándome atrapada en un dilema sobre lo que estaba haciendo. Valía la pena disfrutar de ver a Javier confundido y culpable si eso significaba traicionar a alguien que, a pesar de todo, se estaba convirtiendo en una amiga de verdad. Esa noche el aire en casa tenía una tensión diferente, un silencio que se sentía más pesado de lo normal. Javier estaba en la puerta mirándome con una mezcla de esperanza y nerviosismo. El zumbido cotidiano de nuestra rutina parecía apagado. Tal vez por las sombras que la puesta de sol dibujaba en la sala o por las palabras que nunca decíamos, pero todo se sentía distinto. Oye, Cami, ¿qué tal si salimos a cenar a nuestro restaurante favorito?, dijo, su voz trayendo un eco de la calidez de antes, aunque teñida de ansiedad. Estaré en casa a las 6, así pasamos un rato juntos y comemos algo rico, ¿te parece? Mientras hablaba, sus dedos jugaron con mi cabello, masajeándolo suavemente como sabía que me gustaba. Era una súplica disfrazada, un intento de borrar el rechazo que cegaramente sentía, pero que no entendía del todo. Hice una pausa, sintiendo el peso de sus ojos llenos de preguntas sin pronunciar. Mi respuesta estaba lista, parte de un guión que había escrito en mi mente durante meses. Tengo que encontrarme con mi amigo, pero me encantaría, aunque no puedo fallarle, es importante. Quizás otro día, dije dejando las palabras salir ligeras, como si fueran algo tan simple como un café casual, no una bomba sobre alguien nuevo en mi vida. Le ofrecí una sonrisa medida, lo bastante amplia para parecer sincera, pero escondiendo la tormenta que llevaba dentro. Tomé mi bolso y sentí como su mirada se clavaba en mí, quemándome con una mezcla de confusión y un atisbo de comprensión. Al girarme hacia la puerta, escuché su respiración detenerse por un segundo, el roce leve de sus pies en el suelo, como si no supiera qué hacer. La confusión de Javier era evidente. Su voz tembló mientras repetía, amigo. La palabra quedó colgando, torpe y fuera de lugar. Sus ojos buscaron los míos, esperando una broma, una señal de que esto era un juego como los que solíamos tener, pero solo encontró mi espalda mientras salía. El sonido de mis tacones marcó la distancia que crecía entre nosotros. Al cerrar la puerta contuve una risita, no por alegría, sino por lo surrealista del momento. Aquí estaba yo tejiendo historias y tendiendo trampas. Jugando un papel que meses atrás nunca habría imaginado. El aire fresco de la tarde me recibió, una brisa suave moviendo las hojas de los árboles, un contraste con el caos que dejaba atrás. Caminé hacia mi carro estacionado bajo la luz tituante de la farola al final del camino. Dentro el silencio era profundo, testigo mudo de un cambio que estaba ocurriendo. Me quedé ahí un momento, dejando que mi decisión calara hondo. Esto era más que rechazar una cena. Era el próximo paso en un juego de riesgos y verdades escondidas. Saqué mi celular y busqué el número de Paula,
dudando solo un instante. Esta cena podía fortalecer nuestra amistad o preparar el terreno para el gran final. La pantalla brilló mientras marcaba, iluminando la penumbra del auto. Paula contestó tras un par de tonos, su voz alegre y desprevenida. Hola, Paula. Estaba pensando, dije. ¿Por qué no celebramos lo que hemos construido? ¿Qué tal una cena en ese restaurante elegante? Ha sido increíble conocerte y creo que nos merecemos un momento especial, solo nosotras. Puse un tono feliz en mi voz, ocultando las intenciones que llevaba detrás. Oh, suena genial, Camila. Me encantaría cuando lo tenías en mente, respondió ella, su entusiasmo tan sincero que por un segundo sentí un pinchazo de culpa. Mañana a las 7 te va bien, sugería, imaginando cómo se desarrollarían las cosas. Perfecto, es una cita. Entonces, nos vemos ahí, dijo su voz llena de emoción. Genial, nos vemos, repetí mis palabras cargadas de un significado que ella no captaba. Colgué y me quedé en el silencio del carro, repasando lo que vendría. El restaurante que elegí era sofisticado e íntimo, perfecto para lo que tenía en mente. Era un lugar conocido, pero no tan abarrotado como para que nuestra charla pasara desapercibida. Encendí el carro y manejé hacia allá, el zumbido del motor acompañando mis pensamientos acelerados. La cena de mañana sería un momento clave de una forma u otra. Podía empujar mis planes al siguiente nivel o mostrar las grietas en mi decisión, pero de cualquier manera estaba lista. Esto ya no era solo sobre ajustar cuentas, era sobre tomar las riendas de mi vida, salir del engaño que me había atrapado y brillar con luz propia. La noche de la cena tenía un aire casi mágico, como sacado de una película. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas y el restaurante estaba envuelto en un brillo suave de lámparas elegantes. Las mesas tenían manteles impecables y copas que reflejaban la luz, creando un ambiente refinado, pero acogedor. Llegué unos minutos antes, tomando un instante para absorber el lugar. Cada detalle reforzaba mi decisión sobre lo que estaba por pasar. Paula llegó poco después, radiante, con una sonrisa enorme mientras se acercaba a la mesa. Su alegría era contagiosa y por un segundo casi olvidé la red de secretos que nos había llevado hasta ahí. Nos saludamos con halagos y nos sentamos. El sonido de nuestras copas chocando marcó el inicio de lo que se suponía era una noche para celebrar. Estaba a punto de levantar mi copa para brindar por nuestra amistad con la de Paula ya en el aire cuando algo inesperado pasó. La puerta del restaurante se abrió y entró Javier. Su llegada fue como una escena de cine, sorpresiva, dramática y con un timing perfecto. Paula, ¿qué haces aquí? Dijo, su cara mostrando una mezcla de sorpresa y desconcierto mientras nos veía juntas. Sus pasos vacilaron como si intentara entender lo que tenía frente a él. ¿Se conocen?, preguntó su voz cargada de incredulidad. El restaurante pareció congelarse. El murmullo de fondo se apagó y todas las miradas se giraron hacia nuestra mesa. Vi el arrepentimiento empezar a asomarse en su expresión. La copa de Paula seguía en el aire, pero su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada confundida. Me miró a mí buscando respuestas y luego a Javier tratando de descifrar su reacción. El aire se llenó de una tensión espesa. Cada segundo parecía alargarse mientras las piezas empezaban a encajar en la mente de Paula. Yo, vestida con un atuendo rojo que resaltaba mi nueva seguridad, mantuve la calma. Por dentro, mi corazón latía a mil, pero por fuera la imagen de la serenidad. Javier, qué sorpresa verte aquí, dije. Mi voz firme, sin dejar traslucir el torbellino que llevaba dentro. Él se acercó a la mesa, su asombro inicial dando paso a una curiosidad cuidadosa. No sabía que se conocían, comentó, sus ojos saltando entre nosotras, buscando alguna pista en nuestras caras. La ironía de la escena era deliciosa. Los lazos ocultos y las verdades enterradas chocando en este encuentro público sin aviso. Paula bajó su copa, su actitud alegre ahora opacada por una comprensión que crecía lentamente. Sí, nos hemos vuelto buenas amigas, dijo su voz mezclando desafío y duda. El mesero se acercó sin notar el drama que se cocinaba bajo la superficie y con una sonrisa preguntó si queríamos ordenar.
Era casi gracioso ese salto a la normalidad en medio de una revelación tan intensa. Javier lo despidió con un gesto rápido, su atención claramente en otra parte, atrapada en lo que estaba pasando frente a él. Mientras estaba ahí parado, las piezas del rompecabezas empezaban a unirse en su cabeza. Pude ver la confusión, la traición y un destello de entendimiento cruzar su rostro. Un reflejo silencioso de lo complicado que se había vuelto todo. Cuando la tensión en nuestra mesa llegó a un punto que casi se podía tocar, decidí que era el momento de tomar las riendas de la noche. Me puse de pie, agarré una cuchara y la golpeé suavemente contra mi copa. El sonido nítido cortó el murmullo del restaurante y las cabezas se giraron hacia nosotros. Susurros curiosos llenaron el aire mientras me preparaba para hablarle a todos los presentes. Buenas noches a todos. Empecé, mi voz fuerte y segura, proyectando una calma que necesitaba mostrar. Permítanme presentarme. Soy Camila y quiero decir cuánto valoro a estas dos personas en mi vida. Hice un gesto elegante hacia Javier y Paula, dándoles un leve asentimiento que era tanto un reconocimiento como un desafío. El lugar quedó en silencio, los comensales y el personal sintiendo que algo grande estaba por pasar. Aprecio que hayan aceptado mi invitación a esta cena. Seguí deteniéndome un instante al notar cómo Javier retorcía una servilleta entre sus dedos, su nerviosismo a la vista de todos. Esa pausa fue intencional, dejando que mis palabras calaran hondo, no solo en ellos, sino en cada persona que escuchaba. El tintineo de la copa no solo cayó la sala, sino que también reforzó mi decisión. Mientras estaba ahí, con todas las miradas puestas en mí, sentí una mezcla de poder y una tristeza inevitable. Esto no era solo un destape de secretos. Era un reconocimiento de cómo mi vida había cambiado. He aprendido mucho sobre la honestidad y la lealtad en estos últimos meses. Continué mi mirada recorriendo a los presentes antes de posarse en Javier y Paula. Esta noche es sobre la verdad, sobre entender que las elecciones que hacemos tocan no solo nuestras vidas, sino las de quienes nos rodean. Javier, Paula, ustedes dos me han enseñado esas lecciones. Los ojos de Javier se agrandaron un poco, un brillo de miedo o quizás de comprensión asomándose en su cara. Paula, siempre tan tranquila, mantuvo una sonrisa tensa, pero sus ojos mostraban cautela, preguntándose qué diría después. En esta cena dije, ordenando mis pensamientos, quiero agradecerles por las lecciones. Por el dolor y por la fuerza que he encontrado. Era algo que necesitaba. Y me ha preparado para un nuevo comienzo. Mi voz era serena, pero cargada de una emoción profunda que sentía justo bajo la piel. Mientras los demás en el restaurante volvían a sus charlas bajas, me incliné hacia adelante, bajando el tono para que Javier y Paula oyeran cada palabra claramente. He cambiado por dentro y por fuera en estos últimos 3 meses. Comencé fijando mis ojos en ellos, que brillaban con una mezcla de culpa, temor y tal vez un poco de asombro. Javier, mi amor, viste ese cambio y te asustaste de inmediato, dije. Sus ojos se apartaron, incapaz de sostener mi mirada, su incomodidad evidente mientras se ajustaba el cuello de la camisa, un gesto que delataba lo que mis palabras le hacían. Dejaste a tu amante porque pensaste que me perderías. Girándome un poco, miré a Paula, que hasta ese momento había mantenido una fachada calmada. Y tú, Paula, mi querida amiga, no sabías lo clave que eras en mi plan. Su expresión, antes relajada, se quebró. Las comisuras de sus ojos se tensaron. Su sonrisa tembló y su cuerpo se inclinó ligeramente hacia atrás como si mis palabras la golpearan físicamente. Su cara mostraba confusión y un entendimiento que empezaba a formarse. El ambiente en la mesa se volvió denso, cargado con la presión de lo que estaba revelando. Los sonidos de los cubiertos y las voces a nuestro alrededor se desvanecieron, dejando solo nuestro pequeño drama en el centro. Esto no lo esperabas. Seguí mi voz ahora más suave y pensativa. Cada paso de este camino, cada entrenamiento, cada café, cada salida a ver tiendas, no era solo sobre mejorar o hacernos amigas, era sobre armar un escenario donde las verdades no pudieran seguir escondidas. Mientras hablaba, vi cómo la mente de Paula trabajaba uniendo las piezas. Su sorpresa inicial dio paso a una aceptación más profunda y resignada.
Miró de mí a Javier y de vuelta, sus ojos entrecerrándose, no con enojo, sino con una especie de reconocimiento dolido. Javier, mientras tanto, estaba inmóvil, su energía nerviosa apagada por el peso de lo que decía. En ese instante supo que todo entre él, Paula y yo, había cambiado para siempre. La máscara no solo se había roto, se había hecho trizas, dejando al descubierto las verdades crudas y enredadas debajo. Y aquí está el giro, dije pausando para disfrutar el momento. Justo entonces, un hombre elegante entró al restaurante con un timín casi perfecto. Caminó directo hacia nuestra mesa y tomó mi mano. Su toque cálido fue todo lo que necesitaba. Todos les presento a mi nuevo amigo Tomás, anuncié. La mezcla de sorpresa y duda en las caras de Javier y Paula era evidente. En cuanto a ti, Javier, empecé mi voz firme y decidida. Me voy a divorciar. Hice una pausa, dejando que esas palabras pesaran entre nosotros. Claras e innegables. Recuerda nuestro acuerdo prenupcial, el que hablaba de infidelidad. Mis ojos lo atraparon sin titubear, mientras veía cómo la realidad lo alcanzaba. El color desapareciendo de su rostro. Abrió la boca, tal vez para protestar o rogar, pero no salió nada. Asentí hacia Paula y añadí, gracias a mi nueva mejor amiga, aquí tengo todas las pruebas que necesito. Así que pronto todo lo que tienes será mío. Luego dirigí mi atención a Paula, que había sido una testigo callada de mi revelación a Javier. Su rostro era una máscara de emociones contenidas, pero sus ojos dejaban ver un toque de miedo e incertidumbre sobre lo que esto significaría para ella. Por supuesto, voy a contarle todo a tu jefe, mi querida Paula. Continué mi tono más suave, pero igual de firme. No es buena idea meterse con el esposo de alguien. Lo siento, pero parece que tendrás que buscar otro gimnasio. Su reacción fue sutil, un leve apretón en la mandíbula, una mirada rápida de resignación. Este no era el final que esperaba cuando empezó con Javier y ahora enfrentaba las consecuencias en su trabajo. La mesa quedó en silencio, la tensión flotando como una niebla espesa a nuestro alrededor. El resto del restaurante seguía su curso con el sonido de copas y charlas bajas como un eco lejano de nuestro drama personal. Miré a Javier y Paula, viendo cómo mis palabras los golpeaban. Esto no era solo un enfrentamiento, era una declaración de mi nueva fuerza y libertad. Luego suavicé mi voz, no por lástima, sino para cerrar este capítulo con algo de clase. Tuvimos buenos tiempos, Javier, pero tú elegiste este camino. Ojalá las cosas hubieran sido distintas. El ambiente en el restaurante estaba cargado mientras mis palabras calaban hondo. El rostro de Paula, antes tan sereno, ahora mostraba una mezcla de asombro y un entendimiento que empezaba a surgir al darse cuenta del papel que había jugado en mi plan. La cara de Javier palideció, sus rasgos marcados por incredulidad y desesperación. Abrió la boca para hablar, tal vez para disculparse o dar una excusa, pero las palabras no salieron. Cami, comenzó, su voz ronca y débil, pero ya no estaba ahí para escuchar promesas vacías o justificaciones a medias. Guárdalo, ya he tenido suficiente. Lo corté, mi tono firme, sin dejar espacio para dudas. Mis palabras atravesaron el aire tenso, apagando cualquier esperanza que él tuviera de arreglar esto. Paula, aún aturdida por lo que acababa de pasar, intentó decir algo. No sabía, murmuró, su voz temblando un poco. Tal vez la próxima vez lo pienses mejor antes de meterte con un hombre casado. La interrumpí. Mi voz afilada no solo por amargura, sino por un renovado sentido de mi propio valor. Una señal de que no volvería a ser la víctima en ninguna historia, ni siquiera la mía. Mientras Javier y Paula recogían sus cosas, sus movimientos lentos y cargados de culpa y remordimiento, salieron del restaurante. Su partida fue silenciosa, casi triste, un contraste total con el drama intenso que acabábamos de vivir. Quedándome en la mesa con Tomás, el amigo que me había apoyado en este cambio, los vimos irse. Era un cierre simbólico al caos que había sacudido mi mundo. Tomás y yo nos miramos, una chispa de complicidad en nuestros ojos. Levantamos nuestras copas, el cristal brillando bajo la luz, tan intenso como la determinación que sentía. Por la honestidad, el amor nuevo y una venganza bien hecha,
brindé mis palabras como un aire fresco que limpiaba todo. Tomás repitió el brindis, su sonrisa llena de apoyo y comprensión mientras nuestras copas chocaban. Los sonidos del restaurante volvieron a mí, las charlas suaves, la música tranquila de fondo, la vida siguiendo adelante a nuestro alrededor. Este brindis no era solo para celebrar la caída de quienes me habían herido. Era una fiesta por mi renacimiento, por tomar el control de mi propia historia y caminar hacia un futuro donde yo decidía cómo escribirla. Sentí una paz que no había tenido en meses, un alivio mezclado con orgullo por lo que había logrado. Javier y Paula se habían ido llevándose sus culpas y yo me quedaba con algo mejor, una nueva fuerza, un nuevo comienzo y la certeza de que nadie volvería a pisotearme. Si les gustó el video dejen su like y suscríbanse para más.